Como todos los jueves, y vamos a hablar de nutrición. Y específicamente vamos a hablar de los edulcorantes, o bueno, a la hora de consumir cualquier bebida o té, bueno, infusión, digámosle. La gente lo endulza con edulcorantes, algunos le ponen miel, otras personas lo toman amarga. ¿Qué pasa con estos condimentos que se le echan a las infusiones, si le podemos decir de algún modo? Bueno, hola Mati, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, los edulcorantes, me pareció importante y es bueno hablar de este tema porque ya habíamos hablado en otra ocasión sobre el azúcar, ¿no es cierto? Sobre todo Sí. lo que es el azúcar, el consumo de azúcar y demás. Y bueno, ahora vengo a hablar de una gran alternativa al azúcar, como lo son los edulcorantes. Los edulcorantes son sustancias que se utilizan en reemplazo muchas veces del azúcar para endulzar bebidas o alimentos. Sí. Y los encontramos como en su forma líquida, ¿no es cierto? En supermercados, en negocios los podemos encontrar en su forma líquida, en polvo, en gránulos o en sobrecitos individuales, y además lo podemos encontrar como parte de los ingredientes de un montón de alimentos y bebidas. Las más conocidas, las bebidas dulces, las gaseosas, los jugos, algunos alimentos como el yogur, gelatinas, galletas y un montón de alimentos que lo tienen en su composición, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, y estos edulcorantes ¿tienen beneficios a la salud o no? En realidad el beneficio va más por el lado de dejar de consumir un poco el azúcar, ¿no es cierto? Se recomienda su consumo cuando se quiere reducir el consumo de azúcar, entonces se los debería utilizar como una herramienta para dejar el azúcar o reducir el azúcar. ¿Cuáles son, digamos, los beneficios que puede tener frente al consumo de azúcar? Es que, bueno, no aportan calorías, ¿no es cierto? O las calorías que aportan son muy poquitas, entonces no aportan, digamos. Entonces, frente al azúcar, puede ayudar en el mantenimiento del peso corporal o a prevenir el aumento de peso. En algunas enfermedades como la diabetes, para ir sacando el azúcar, para sacarla del todo y que no sea tan brusco el cambio, se recomienda también el uso de edulcorantes, porque no afectarían los niveles de glucosa. Claro. Y además se cuida un poco más la salud bucal por el tema de las caries. Ah, buen detalle. Otra cosa también que me llama la atención, Fer, es, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre los edulcorantes artificiales y naturales? Bien, los edulcorantes artificiales son los que se hacen en laboratorios a partir de compuestos químicos, ¿no es cierto? Los más conocidos son el aspartamo, el acesulfame K, la sucralosa, la sacarina. El aspartamo es cancerígeno, ¿no? En realidad hay bastante controversia con los estudios realizados en base a los edulcorantes, porque hay bastantes y a la vez hay pocos, digamos, estudios, porque no tienen mucha contundencia en cuanto a la aseveración de que pueden llegar a causar algún tipo de cáncer. Sí se han hecho quizás estudios en animales, pero en muy grandes cantidades, ¿no es cierto? Entonces, en humanos todavía no está concretamente comprobado que pueda llegar a causar algún tipo de enfermedad cancerígena. Exacto, porque bueno, siempre ronda alrededor de los edulcorantes y más que nada alrededor del aspartamo, que puede llegar a ser cancerígeno. Pero bueno, siempre están haciéndose estudios para, digamos, evaluar estos efectos sobre la salud de las personas. No está comprobado entonces, digamos. No en personas. Pero sí se recomienda su uso moderado, ¿no es cierto? Bueno, y las personas que consumen diariamente edulcorantes a la hora de tomar un mate, por ejemplo, ¿tiene efectos secundarios consumirlos frecuentemente?
Algún efecto secundario que puede llegar a tener ciertas personas pueden ser malestares gastrointestinales, como por ejemplo hinchazón, diarrea, gastritis, entre otros. Y en muy pocos casos, en casos raros, alguna alergia, ¿no es cierto? O alguna reacción tipo alérgica. Y en cuanto a los edulcorantes naturales, para seguir con estas diferencias, sí. Son edulcorantes que se pueden extraer de plantas o de frutas. Me acuerdo de una, stevia, por ejemplo. Claro, sí. es el más conocido y el más utilizado es el stevia. Se extrae de una planta y generalmente suelen ser un poco más costosos en las góndolas que los artificiales. Pero bueno, son naturales. El proceso de extracción, digamos, generalmente no incluye compuestos químicos para su realización, entonces son más naturales y se recomienda siempre también su uso ante los edulcorantes artificiales y siempre con su moderado consumo, ¿no es cierto? Hay una ingesta diaria admisible que se propone a través de diferentes organizaciones de alimentación y medicamentos, que es la ingesta que puede tolerar una persona. Bien. Esa ingesta diaria admisible o ingesta diaria recomendada es lo que nos indica a nosotros, según la persona y según el peso corporal, cuánta cantidad de edulcorante podemos consumir, ¿no es cierto? Eso establece, digamos, un límite para que su consumo sea seguro. Exacto. Bien. Y si uno se excede, por ejemplo, con estos edulcorantes en las bebidas, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, en realidad lo peor que podría pasar puede llegar a generarse, digamos, una enfermedad más que nada por ahí gastrointestinal, porque también puede llegar a modificar mucho la función de la microbiota, ¿no es cierto?, afectando bacterias benéficas para nuestro organismo y para la salud en general de nuestro cuerpo. No hay estudios, digamos, de que una persona haya tenido, no sé, una sobredosis de edulcorante, porque se tendrían que consumir en cantidades muy, muy grandes, pero para establecer su seguridad y que no puedan llegar a causar patologías más graves, siempre se establece este límite de ingesta para su consumo. Exacto. Bueno, y si hay que dar una recomendación desde tu profesión, ¿qué le dirías a la audiencia, por ejemplo, con estos edulcorantes? Bueno, desde mi punto de vista como nutricionista, con respecto al uso de los edulcorantes, utilizarlos, ¿no es cierto?, como una herramienta para reducir el consumo de azúcar, pero no abusar, ¿no es cierto? Leer la etiqueta de los alimentos que estamos consumiendo y del edulcorante que vamos a comprar para ver cuál es el edulcorante que estamos consumiendo, si estamos consumiendo uno artificial, si estamos consumiendo uno natural. Hay edulcorantes que tienen la combinación de ambos, hay algunos que tienen stevia y también tienen sucralosa en diferentes proporciones. Bueno, y los invito también a revisar, porque en la etiqueta nutricional de los edulcorantes está la ingesta diaria admisible en toción, ¿no es cierto? Generalmente unas 8 gotas equivalen a una cucharadita de azúcar. Leer la etiqueta para más o menos controlar el consumo, no agarrar el potecito y echarle un chorro interminable, sino decir, bueno, estas gotas son las que se recomiendan en la etiqueta, entonces yo agarro una cucharita, pongo las gotas que sean necesarias, las que me recomienda la etiqueta, equiparando tanta cantidad de azúcar, una cucharadita de azúcar. Entonces me apego a eso. ¿Para qué? Para que no tener después un consumo excesivo de edulcorante y necesitar cada vez más, porque como ya lo hablamos, es todo cuestión de costumbre, ¿no es cierto? Exacto. Azúcar, tampoco queremos hacernos, digamos, un poco tan adictos de una manera al edulcorante. Entonces mi recomendación es leer la opción que debo utilizar y saber qué edulcorante estoy consumiendo, ¿no? Igual, lo importante sería dejar el azúcar.
La clave es esa, sí. Porque el edulcorante es el pasaje a dejar el azúcar. Claro. Pero con estas, digamos, esos endulzantes es re difícil dejarlo. Sí. Mi recomendación es, si se puede, no utilizar azúcar y tampoco edulcorante. Si se toma un mate, que se tome un café, que se tome sin azúcar y sin edulcorante, un café con leche. Bueno, las infusiones que siempre nos preparamos, que nos podamos llegar a acostumbrar a tomarlas sin la necesidad de agregarle azúcar y sin la necesidad de agregarles edulcorantes, así como también en la alimentación de los niños, así como no se recomienda el consumo de azúcar, tampoco se recomienda el consumo de edulcorante, ¿no? Exacto. Bueno, Fer, muchísimas gracias por esta columna. Hablamos con alternativas a lo dulce, ¿no? Bueno, te explicamos todo en la marcha de las noticias. Pausa y volvemos. Gracias, Fer. La marcha de las noticias. La marcha de las noticias. Lo que a usted realmente le interesa saber está aquí.